Yo soy anti-objetivos. Yo más que marcarme objetivos, me marco sensaciones o me marco, por así decirlo, hechos, ritos. O sea, yo no celebro cuando eh, llego a 100.000 suscriptores. Yo celebro cuando alguien me escribe un mensaje y me dices, oye, Samuel, me ayudaste. Mira, como mensajes que he recibido, tenía planeado suicidarme tal día y no lo voy a hacer. Tu vídeo me ha ayudado. Tal. Eso es muy fuerte. Buah, se me pone la Ahí, piel de gallina. esos días, cojo a mi pareja y digo, vámonos a cenar. ¿Por qué? Porque, Bueno. por así decirlo, la mente es rígida. Y a veces sirve, ¿no? Te pones un objetivo, vale, perfecto. Pero claro, estás de nuevo forzando la máquina. ¿Por qué? Porque es un constructo mental, es algo que tiene poca solidez o poco propósito. En cambio, cuando tú das un resignificado a subir un reel al día, es decir, "Mira, yo voy a hacer una pieza de contenido al día que ayude a las personas". Tú te levantas por la mañana pensando que eres útil, que vas a ayudar a las personas. E incluso ahí, tú vas a subir más de uno al día. ¿Por qué? Porque hay un motivo que te trasciende. No es un motivo de la mente, no es un motivo de datos, es un motivo espiritual. Y ahí la cosa fluye. Porque para ti hacer un reel tiene un significado trascendental. Vas a ayudar a alguien. Esto en Occidente no se entiende. Y cuesta, ¿no? Porque siempre estamos pensando en el yo, lo que hay para mí, cuánto voy a facturar, cuánto voy a ganar. Pero dale la vuelta a la tortilla. Vale, perfecto, facturar, todo eso, muy bien, perfecto. ¿A quién vas a ayudar? ¿Cómo vas a ayudar? Eso es lo potente y eso es lo que da significado a tu vida. ¿Qué he hecho nada más llegar aquí? Te he cogido y te he dado un libro. Es verdad, sí, completamente. Siempre pensar en that. Si tú quieres cambiar tu vida hoy, ahora mismo, no mañana ni pasado, hoy, empieza a dar. Empieza a Sí, ofrecer. 100%, tío. O sea, creo que nuestra mente intenta coger más de lo que da. Y es completamente al contrario. O sea, no... lo tenemos todo al revés, tío. Sí, todo al revés. El mundo espiritual funciona justamente al revés. Cuanto más deseas, menos te da la vida. Cuanto menos deseas, más te da la vida. Cuanto más te apegas a tu pareja, más se aleja de ti. Cuanto más te desapegas de tu pareja, más viene hacia ti. Cuanto menos necesitas a la gente, más vienen a ti. Cuanto menos necesitas el dinero, más viene a ti. Es justamente al revés de lo que quiere la mente. Vale, te voy a poner un contraargumento aquí, ¿vale? Vamos a hacer de abogado del diablo. Yo me imagino a alguien de... Bueno, da igual, independientemente de la edad, que no tenga para llegar a final de mes y diga, sí, claro, eso está muy bien en vuestro mundo de Yuppie porque tenéis pasta o lo que sea. ¿Cómo le haces ver a esta persona? ¿O cuál sería el camino para salir de no llegar a final de mes a poder dar más que recibir? En esos momentos el juego se vuelve complicado porque te crees más al ego y porque estás más identificado, estás más en un modo supervivencia. Entonces ahí es evidente que la persona puede llegar a tener un problema, ¿no? Real, ¿no? Un problema de que no tenga para comer, por ejemplo, situaciones duras vamos a poner, ¿vale? Sí. Claro, a ti estar en modo miedo en esa situación, se lo preguntaría a ella, ¿no? Siendo honestos, ¿te ayuda o es cuando necesitas más claridad que nunca? Cuando tú estás en esa situación, ¿realmente la parte de culpa, la parte de perseguir el dinero, te ayuda o lo que necesitas es templanza para ir a buscar un empleo? Si tú vas a un empleo necesitando el dinero, nervioso, ¿esa persona te va a contratar o te va a ver un poquito necesitado, te va a ver un poquito con el pie torcido? No, necesitas templanza y necesitas aparecer ahí con una sensación de que, ok, estoy en una situación, pero voy a solucionarla y voy a coger la responsabilidad, ¿no? Es esa templanza la que yo le transmitiría a esa persona. Que observar lo mismo de siempre, ¿no? Que observe sus pensamientos, que observe el ego, porque en esos momentos es cuando más lo necesitas. Me imagino que la mayoría de gente está en ese estado de necesidad. Bueno, no sé si los espectadores de ese podcast quizá no, pero ¿cómo pasamos de ese estado de necesidad a abundancia? Que es una palabra un poco tal, ¿no? Pero ¿cómo confiamos de algún modo? Claro, aquí ya nos metemos en espiritualidad más profunda, ¿no? Entendiendo de que cuando Dios hizo todo esto, te puso a ti por algún motivo, ¿no? Y que lo que te está pasando tiene un significado y que simplemente debes tener fe y confiar y seguir con las herramientas que tengas y con el nivel de conciencia que tengas, continuar, sabiendo que hay algo que te sostiene porque hay alguien que ha elegido que tú estés aquí, ¿no? Es difícil, sí, no digo que sea fácil, evidentemente, pero ¿qué remedio te queda?
Eso es complicado. Confiar, tener fe en ti y hacer lo que hay que hacer en cada momento. Cuando hablas de Dios, entremos un poco en todo esto. ¿A qué te refieres con Dios concretamente? La gente se piensa que Dios es una persona con barba blanca que te juzga por las cosas que haces, y eso es el ridículo del ego, lo más absurdo del ego que ha dado en las religiones y en la espiritualidad. Dios, por así decirlo, es una vibración, es un estado de conciencia en el cual tú puedes sintonizar. Dios está aquí. O sea, cuando dicen que Dios está en todas partes, es verdad, está aquí porque todo es a partir de eso, todo nace de lo inmanifestado en lo manifestado. Simplemente que nosotros no conectamos con Él porque le ponemos nubes al sol, ¿no? Entonces no podemos ver el sol porque hay nubes. Le ponemos trabas a Dios. ¿Qué Entonces, representan esas nubes? ¿Qué son? por ejemplo, los pensamientos, las leyes. Esas nubes son las consecuencias de no seguir las leyes, que todo lo rigen. Y ahí, cuando tú cumples las leyes, ya lo decía Dios, o sea, decía Jesús, el camino estrecho, el camino amplio. ¿El camino estrecho cuál es? Cumplir las leyes. ¿El camino amplio cuál es? Violarlas. Que siempre está el diablo y el angelito, ¿no? El diablo que te dice que las violes, que las tendencias de ahí fuera, ¿no? El alcohol, el sexo, Sodoma y Gomorra, todo eso. Entonces, sigue las leyes y entras en ese estado de vibración, como si fuese una radio, donde vas sintonizando, te vas aproximando. Os invito mucho a que investiguéis sobre los niveles de conciencia del Dr. Hawkins. Ahí veréis el toner de la radio, o sea, cómo poco a poco vas sintonizando a la frecuencia de Dios. Y ahí hay niveles, ¿no? Van habiendo niveles entre medio. Eso es Dios. Nosotros somos una expresión de Dios, por eso tenemos una parte creadora de Él. Me gusta yo también lo entiendo así. En cuanto a religiones, yo no sé si juzgo demasiado por falta de conocimiento quizá, pero me suena mucho creo que es la frase de Jung, ¿no? El fanatismo sobre compensación de la duda. Para mí las religiones han acaparado esa parte de la espiritualidad, de no dejarnos fluir y descubrir a nosotros mismos, pero lo juzgo desde fuera porque no me he leído la Biblia, no me he leído el Corán, no me he leído, no sé ni siquiera de budismo, más que lo que me cuentan aquí. Cuéntame un poco tu visión sobre las religiones y cómo funciona. Mira, aquí, hasta el 1800, todas las respuestas que dábamos era Dios, a través de la religión, lo místico, lo esotérico, ¿no? A partir del 1800 vino la ciencia, lo cual estuvo muy bien porque relegó parte de esas respuestas a la ciencia comprobables. Pero ¿qué pasó con la ciencia? Que nos dejó huérfanos de espiritualidad. Nos volcamos en lo material, en el método cartesiano newtoniano. Lo que no se puede comprobar no existe. Eso nos deja huérfanos de espíritu, algo que es realmente malo para nosotros. Entonces hay que coger las religiones como lo que son, un inicio puro, muy bueno, porque los grandes precursores de las religiones no fundaron las religiones. Buda no fundó el budismo, Jesucristo no fundó el cristianismo, Krishna no fundó el hinduismo, sino que se crearon a través de sus enseñanzas. Ellos jamás habrían permitido, yo creo que hoy en día, lo que voy a decir es muy fuerte, Jesucristo iría en contra del cristianismo. ¿Por qué? Porque lo que se dice en un nivel de conciencia es muy difícil que sea interpretado por otro nivel de conciencia. Entonces, a raíz de ahí se malinterpretó y se fundó la religión. Oye, ¿qué te sirve? Perfecto. Aquí no vamos a juzgar nada. Dale al cristianismo. Encuentra tu salvación. ¿Qué te sirve el budismo? Perfecto. Dale al budismo. Pero entendiendo que toda religión nace de una verdad y luego poco a poco se puede ir tergiversando. Ese es el lugar que para mí ocupa las religiones. La Biblia realmente es un libro espectacular. Todo lo que son los apóstoles, los discípulos de Jesús, o sea, Marcos, Mateo, Lucas, tiene una palabra brutal porque narran la palabra de Jesús. A medida que te vas adentrando en Romanos, Corintios, lo que sucede es que vas viendo cómo se va difusando esa palabra, cómo se va tergiversando. Y es que lo puedes ver claramente. Cuando Jesús habló de que las mujeres no podían hablar en la iglesia. Cuando Jesús habló de no comer carne el Viernes Santo. Nunca en la vida. ¿Quién dijo eso? Personas que malinterpretaron su palabra. ¿Cuál es la verdad transversal en todas las religiones? ¿De dónde parten? La verdad es que si tú te vas a los orígenes de lo que dijo Buda, los sutras, Krishna, muchos maestros zen, Jesús de Nazaret,
Todos dicen lo mismo, de ahí las leyes, todos dicen exactamente lo mismo. Ten fe, confía, da, sea amable, observa la verdad. O sea, todo nace de una verdad absoluta, que muy pocos la experimentan. Estos grandes avatares sí que la experimentaron. Pero no hace falta más que ir al origen para que te des cuenta de que todos decían lo mismo. Todos estaban en conexión con Dios y todo lo que decían era Dios hablando a través de ellos. Esa es la verdad más absoluta. Ahí a eso no se podía refutar. La palabra de Jesús no había contraposición. A los fariseos los tenía fritos. No podían rebatirle. ¿Por qué? Porque no hay argumento en contra de la verdad. Cuando alguien te puede rebatir, que creo que es el lugar donde se encuentran hoy las religiones, ahí ya no hay verdad. Ha sido por el obra humana, por decirlo así, que ha tergiversado. Y supongo que también el ego, ¿no? Y la mente como intentando sacar provecho de la espiritualidad. O sea, si tú te coges la Iglesia Católica, por coger una, que yo creo que es la que más se ha tergiversado, también la más grande, es un constructo del ego. El Vaticano, oro, grandes... o sea, Jesús decía, no acumuléis. ¿Por qué habéis de acumular? Si en los lirios del campo que no se afanan, Dios las provee mejor que el rey Salomón, ¿cuánto no más os ha de proveer a vosotros, hijos de poca fe? No acumuléis, os inventéis estructuras del ego para tener seguridad, porque al final nace del miedo. Entonces, Jesús lo dijo muy claro. Y la Iglesia Católica no es más que un constructo del ego, bajo mi punto de vista. Ojo, puede haber alguien que me diga que no y que le ha ayudado. Perfecto. Pero observa todo eso, ¿no? Y en cuanto a religiones, no son... O sea, yo por lo que dudo es por la historia en sí, por los nombres, ¿no? Porque hay varias perspectivas de religiones. Muchas vertientes. Muchas vertientes. Esto es lo que me hace dudar, ¿no? O sea, yo me adhiero más a la espiritualidad laica de algún modo, ¿no? Como supraconsciencia, Dios como concepto, como tenemos alma, como todo lo que acabas de decir. Pero de lo que dudo más es de las historias en sí. Yo no he estudiado, ¿eh? Pero, o sea, ¿qué opinas tú concretamente sobre las historias que se han contado ya no desde lo humano, sino desde Jesús, desde Buda, desde ahí? Yo creo que existieron esas personas. Una persona no puede liarla tan parda como Jesús, porque estamos al año 2025, después de su muerte, y que no haya existido realmente. Creo que hubo una existencia de un hombre que fue revolucionario, que iba en contra de la ley establecida, aunque él no iba en contra de la ley, pero la forma en la que él se desarrolló, que hablaba con prostitutas, que le hablaba a los niños. Pensamos que estamos hablando de Belén, ¿no? De Jerusalén, donde no se podía hablar a las prostitutas, donde la repudiada estaba mal vista ante los ojos de la sociedad. Y Jesús iba a los enfermos iba a los enfermos, a los ciegos, iba a las prostitutas a orar, a hablar con ellos, ¿no? Y esto a la ley, a los fariseos los chocaba mucho, ¿no? Entonces fue una persona que vio la verdad y que la practicó, ¿no? Entonces generó mucha convulsión, tanto que lo crucificaron, ¿no? Iba tanto en contra de la ley, pero no por ir en contra de la ley. Él lo decía, yo no voy en contra de la ley de la ley de Abraham, ¿no? O la ley... él iba a traer una nueva visión del mundo, ¿no? Y de hecho lo hizo. Entonces, claro, ante los ojos de los demás proyectaron ante él un odio tremendo porque ponía de relevancia toda su ignorancia y una forma de vivir muy poco, con una espiritualidad muy poco práctica para los que la practicaban, ¿no? Así que lo crucificaron. Buda tuvo más suerte porque yo creo que Buda pues falleció en una cama, ¿no? De mayor, pero es exactamente lo mismo. Todos querían, en el mundo occidental, el mundo oriental, todo el mundo quería iluminarse. ¿Y cómo perseguían esa iluminación? Apegándose a la iluminación, ¿no? Llegando a un sometimiento del cuerpo, renunciando a todo lo material. Y Buda, lo que dijo, una de las primeras enseñanzas de Buda fue encontrar el camino del medio, ¿de acuerdo? Que es ni muy hacia un lado ni muy hacia otro, ¿no?
fueron personas que revolucionaron la humanidad y que a día de hoy todavía seguimos hablando de ellas, ¿no? O sea, son personas con un nivel de conciencia altísimo, entiendo, ¿no? 1000. Vale. Nivel de conciencia 1000. Hablemos un poco sobre el nivel de conciencia. ¿Cómo se concibe eso? Esto es un poco más complejo, pero los niveles de conciencia fue una tabla que desarrolló el doctor David Hawkins, que también estuvo en un nivel de conciencia 1000, y que le fue revelado un poquito cómo vibra cada una de las cosas. O sea, una mesa, un animal, tú y yo estamos vibrando en una cierta frecuencia, ¿de acuerdo? De hecho, esto es incluso ciencia. Hay estados del cerebro donde cuando estamos en más relajación son las frecuencias teta, alfa, etcétera, hasta que cuando estás más estresado son otras frecuencias, ¿no? Pues él ideó una tabla donde, según tu emoción, ¿vale?, todo se puede calibrar a través de esta frecuencia. Como te decía, Dios es una frecuencia, a más elevada sea tu frecuencia, más podrás entrar en contacto con la verdad, con el amor, ¿de acuerdo? Hay muchas personas, como antes me has comentado, una persona que está en supervivencia, que me diga, ostras, ¿cómo puedo amar? ¿Cómo puedo dar si realmente estoy en la culpa, estoy en la vergüenza? Claro, porque en ese momento te es muy difícil sintonizar con esa información. Tienes que ir pasito a pasito, ¿no? Entonces, a través de esa escala, nosotros podemos medir en cuánto estuvieron los avatares, teniendo en cuenta que hay una conciencia, que nosotros nos podemos comunicar con ella y que alberga toda la información a través de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Esto es un poco más complejo, pero a través de nuestro cuerpo, nosotros, haciendo un test, podemos ver en qué frecuencia está cada una de las cosas que nos rodean, desde una persona a un animal, a una civilización, a un país o a una empresa. Algo inerte también tiene nivel de conciencia. O sea, una mesa puede tener nivel de conciencia. Sí, totalmente. Claro, no es la misma mesa, una mesa que se ha hecho en una cadena de producción que una mesa de un artesano donde ha hecho sus dibujos, donde la ha pulido a mano. Esa tiene un nivel de conciencia más alto. Pero eso me hablabas antes sobre la ropa, que también según cómo haya sido confeccionada y tal, ¿no? Qué interesante me parece. ¿Sabes qué? Hay algo de lo que no se habla demasiado, que es que consumir contenido o información en tu nivel de conciencia es muy importante. Porque cuando tú no sabes ni qué es la conciencia o cuando no has escuchado nada de esto, y yo me leí el libro de cómo habló Zaratustra o no sé qué. Ah, sí, muy bueno. Claro, yo me lo leí hace tiempo, no entendí nada, ¿sabes? Y me pasa mucho con los invitados, porque no sé cómo este podcast no sabían por dónde iba, pero al final ha acabado siendo espiritualidad, ¿sabes? Muy bien, no, está genial. Y claro, yo me doy cuenta cuando interacciono con alguien que mi nivel de conciencia no está al nivel suyo, por lo tanto no entiendo muchas cosas de las que me está hablando, pero claro, como estoy constantemente trayendo a gente, voy siendo capaz de adquirir más información y en retrospectiva me doy cuenta de muchas cosas de las que me hablaba ese invitado. Esto se refería. Yo no entendía nada en ese momento y eso mola y es importante como ser capaz de zoomoutear y poder ver en qué nivel estás o percibir, y ya no como ego, como número, como estoy aquí arriba o estoy aquí abajo, sino más bien para ser capaz de atraer a tu vida en algo que te ayude a subir al siguiente nivel. De nada te sirve que te expliquen, poniendo la metáfora de negocios, yo que sé, algo súper técnico cuando tienes una empresa que factura 100 millones, cuando tú aún no facturas ni 1000. Entonces, creo que con la espiritualidad o con la conciencia pasa algo parecido. Sí, claro. El nivel de conciencia, por así decirlo, te puede dar unos ciertos invitados o incluso unos ciertos contenidos. Siempre vas a encontrar el que está justamente por debajo, que es el que querrá el ego, ¿no? El conflicto, a lo mejor la culpa, ¿no? O ver noticias, ¿no? Que es justamente el que está por debajo, o puedes ver el que está por arriba o en tu nivel de conciencia, ¿no? Entonces es cuestión simplemente de, tú sabes cuál es el que está por encima, ¿no? Es muy difícil muchas veces entender porque hablan con palabras, con términos, o a lo mejor no se llega a entender porque, como te decía antes, lo que se dice a un nivel de conciencia es difícil que sea interpretado en otro nivel de conciencia, pero sí tengas en cuenta, mira, esto puede ser una buena metáfora de, tú quieres saber en qué nivel de conciencia está, mira qué contenido miras. Tú estás mirando noticias, estás mirando conflictos, estás mirando guerras, estás mirando tal, es que tú estás ahí en una situación pues, de conflicto interior. Si tú estás mirando podcast de espiritualidad, como puede ser este, tú estás ya en un punto pues, que a lo mejor te estás desarrollando, quieres salir de ahí, quieres salir de la culpa, del victimismo,
estás aprendiendo, no pasa nada, quizás no lo entiendes todo, pero estás poniendo interés y eso es lo más importante. Samuel, me ha encantado la conversación, la verdad. Ahora hago esta última pregunta, así como, ahora te dan un micro y todo el mundo te escucha y todo el mundo prestará atención y te hará caso de algún modo. ¿Qué dirías? Wow, diría muchas cosas, ¿eh? Tienes tiempo, ¿no? Sí. Bueno, a ver, básicamente a todo el mundo le diría que le diera una oportunidad a escucharse, a abrirse a la espiritualidad y a entender un poquito cómo funciona su mundo y sobre todo su mundo interno. Que se desapegue de palabras, puede ser, aquí en este podcast hemos dicho palabra Dios, hemos dicho palabras quizás que a lo mejor les suena a religión, que a lo mejor pueden entrar en conflicto con las personas, pero que no lo tomen como algo literal, solamente son palabras, que realmente experimenten, que le den una oportunidad, que su vida va a mejorar muchísimo y que no tienen que condenar su vida a una vida sin sentido, a una vida de sufrimiento, a una vida donde no se entiendan, que hay solución para ellos, simplemente tienen que darle la oportunidad. Y si no le dan la oportunidad, quizás es porque necesitan todavía sufrir un poco más. Eso por una parte. Y segundo, lo que yo recomendaría es silencio, meditación, observación, escucharse a uno mismo. Sé que es muy doloroso estar en silencio, sin hacer nada. Es algo que parece muy simple, pero las cosas más complejas de la vida a veces son las más simples, ¿no? Entonces, silencio, siéntate en un banco, en tu habitación, no hagas nada, no mires el móvil, haz un proceso de introspección, 2 horas, 1 hora al día, lo que puedas, porque eso te va a dar un entendimiento de ti brutal. Y desde ahí nace todo. Desde comprender, yo siempre digo que el que no escucha no tiene posibilidad de aprender. Entonces, cuando tú no te escuchas interiormente, no tienes capacidad de aprender, de saber cómo funcionas. Esos serían como los 2 puntos más importantes. Me ha encantado, tío. Samuel, la verdad. Muchas gracias por venir. Nada, muchas gracias a ti por invitarme. Perdón. ¿Dónde te pueden encontrar, Samuel? Mira, me pueden encontrar en YouTube. Hago vídeos en YouTube, en Instagram, en TikTok. Próximamente saldrá mi libro, lo pueden comprar en preventa, Las 12 leyes espirituales. Pondremos el Ahí link. También es un libro de casi 300 páginas que le he dedicado 3 años. Minuciosamente he escogido cada palabra, cada cosa que pongo está meditada, está fluida, está canalizada. Esa también aparece un poco mi vida. Y bueno, luego tengo alguna newsletter por ahí donde también aporto valor, que si buscan en mis redes sociales la van a encontrar. Así que ahí estamos. Perfecto, Samuel. ¿No te da la sensación de que el algoritmo es como un poco un dios que selecciona perfectamente para ti? Pues en este caso no va a ser menos y el algoritmo ha seleccionado el vídeo perfecto para ti. Así que clic aquí para ir a él y no olvides suscribirte.